20 veces en que los delincuentes fueron atrapados con las manos en la masa. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal activando la campanita, deja tu like y tus comentarios y comparte el vídeo con tus amigos. Empecemos. En esta pequeña farmacia, este muchacho de chaqueta roja simula tener un arma, pone las manos en sus bolsillos y amenaza a las cajeras, pero no muestra el arma en ningún momento. El muchacho creyó que se iba a salir con la suya, pero muy pronto experimentará una dosis de su propia medicina, cuando otro hombre, que también simula tener un arma, lo someta de forma graciosa. Este ladrón acababa de robar una estación de servicio de gasolina. Al verse perseguido por los policías, decide esconderse en una casa y no tuvo mejor idea que cubrirse con una sábana. Veamos si le fue bien. Onde será que ele tá, velho? Onde será que... Fica em pé e coloca a mão para trás. Fica em pé e coloca a mão para trás. Coloca a mão para trás. Aí, de costa. Isso, de boa. Tá de boa, tranquilo. Esta pareja de enamorados ingresa a este supermercado para hacer unas compras, pero había un problema. Querían hacerlas con una tarjeta de crédito robada. El dueño del lugar se da cuenta y llama a la policía. Y una vez que estos llegan, se arma la mayor trifulca cuando esta pareja intenta escapar por todos los medios. Y miren cómo este delincuente falto de experiencia fracasa en su primer asalto. Incluso le entrega el arma a su víctima. Un par de sujetos no muy listos quiebran las ventanas de un auto y roban el iPad y $5,000 que había dentro de este. Después de su asalto no tienen mejor idea que ir a celebrar a un Burger King, donde se toman fotos presumiendo del botín con el iPad que habían robado. Lo que no sabían es que las fotos se guardan automáticamente en la nube. Lo único que la policía tuvo que hacer es rastrear el lugar de donde se habían subido las fotos, y así pudieron dar con ellos rápidamente. Hoy en día es normal contratar los servicios de una aseguradora, en este caso para proteger un caso. Sin embargo, en países asiáticos, especialmente en China, personas malintencionadas han estado fingiendo accidentes, lanzándose o chocando contra autos, con el único propósito de cobrar el dinero de la indemnización del seguro. Veamos en los siguientes videos si lo logran o no. En este caso, un motociclista y su acompañante irrumpen enfrente de este auto. Lo que intentan hacer es simular un choque, pero al parecer no les sale muy bien.
Este muchachote es aún más directo. Llega de frente a este vehículo, ofreciéndole al conductor ser parte de la trama. Incluso le ofrece dinero. Pero al recibir negativas, el muchachote se pone agresivo. Para su mala fortuna, todo quedó grabado. Y en este otro caso, este sujeto viene corriendo de lejos para estrellarse de frente a este caso. Obviamente nadie creyó su actuación. Incluso al final es perseguido por otras personas que quedan profundamente ofendidas por la sinvergüenzura de este sujeto. Y solo miren, incluso este abuelito se atreve a realizar esta estafa. Estos dos sujetos deciden hacer algo más elaborado. Lanzan por debajo de las ruedas de este camión una motocicleta. Estuvieron a punto de cobrar el dinero de la indemnización, si no fuera porque estas imágenes fueron registradas por las cámaras de seguridad. La actuación de este sujeto es tan mala que incluso su amigo le pide que se levante. Y para terminar, esta señora que no tiene un buen sentido del tiempo y el espacio, ya que se tira enfrente del vehículo demasiado pronto. Al ver que su actuación fue pésima, se enfurece y se mete contra el vehículo. Las leyendas dicen que hasta el día de hoy aún continúa haciendo su berrinche. A diferencia de los demás, este delincuente es un crack. Se acerca para robarle a esta señorita, pero al ver que no tiene nada en su cuenta, se apiada de ella y en lugar de robarla, le entrega un poco de las ganancias que obtuvo en el día. Algunas veces ser un turista que graba todo a donde vaya puede resultar ser útil. Harry Potter อยากเห็นเนี่ย Harry Potter and the Cursed Child เนี่ย Oh my God. Y miren cómo esta mujer patéticamente le roba los dulces de Halloween a los niños. Creo que mejor debería pagar por eso. Este es un ladrón peculiar. Uno pensaría que ingresa a este garaje para robar los autos, pero no, prefiere robar el portón. Este inteligente y sabio joven decide robar una bicicleta en el estacionamiento de una comisaría. Miren con qué habilidad este timador intercambia los sobres llenos de dinero que esta mujer iba a depositar en el cajero. Rápidamente y sin que la señora se percate, logra realizar su golpe, aunque gracias a que las cámaras grabaron todo, se pudo identificar al sujeto y fue llevado a la justicia.
Las siguientes imágenes no tienen nada de graciosas. Se trata de delincuentes que trataron de secuestrar a una niña. Valiéndose de la confianza de la madre, estuvieron a punto de llevarse a su niña. Para su fortuna, fueron los vecinos los que los detuvieron, y los delincuentes fueron llevados a las autoridades.